En Romanos 8, verso 7. Romanos 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta es la versión Reina Valera. Y la Nácar Colunga dice: por lo cual las tendencias de la carne son enemistad con Dios, que no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. El tema que vamos a ver hoy es la enemistad contra Dios, y vamos a ver que la naturaleza humana es eso que nos lleva a tener esa enemistad contra Dios. Nosotros que hemos conocido del Evangelio, que hemos visto los beneficios, como decía el canto, de estar en el camino, cuando hemos visto los milagros que Dios hace, aún nosotros, cuando éramos hombres y mujeres reprobados, experimentamos un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestros pensamientos, un cambio en nuestras obras. Tuvimos una paz que jamás habíamos experimentado en nuestras vidas. Los sentimientos de culpabilidad que teníamos desaparecieron. ¿Por qué? Porque Dios obró en nosotros el milagro más grande del mundo: perdonó nuestros pecados. Y cuando vemos todas las maravillas de Dios en nuestras vidas, no logramos entender cómo los demás no se convierten a Cristo, cómo no dejan su vida de miseria y se entregan al único que los ha amado de verdad. Vemos cómo las personas prefieren seguir en la vida de sufrimiento, en la vida de maldad. Y sincero, a veces no lo logramos entender. O sea, tú les pones a las personas dos caminos: el camino de la vida eterna y el camino de la perdición, y la gente decide el de la perdición, ¿no? Y a veces no lo logramos entender. Bueno, vamos a hablar un poquito de la naturaleza humana para que nosotros sepamos que no nos estamos enfrentando a cualquier cosa cuando a una persona le predicamos el Evangelio, para que veamos a qué nos enfrentamos y que podamos entenderlo y que podamos ser verdaderos reconciliadores de los hombres para con Dios. El apóstol Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Tú sabes lo que es un enemigo? ¿Quién me describe a un enemigo? ¿Cómo es un enemigo? Alguien que nos quiere hacer daño. Ok, ¿qué más por acá? Sí. ¿Qué más es un enemigo? Nos odia. ¿Sí? ¿Qué más es un enemigo? ¿Quiere hacer algo para destruirnos? O sea, ¿qué pensamientos tendrá un enemigo de uno? Sí, ningún pensamiento bueno. ¿Sí? Bueno, aquí dice la Biblia que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí ya nos habla de una enemistad, o sea, es algo que constantemente se está nutriendo. A veces vemos, dice, este es mi enemigo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, entre los equipos de fútbol, dice, este es mi enemigo. ¿Sí? Pues no es cierto, porque ni lo odias, ¿sí?, ni lo desprecias, y cuando ves que le pegan una goliza a tu equipo, al que te cae gordo, hasta pena te da. ¿Sí? Esos no son enemigos. O sea, un enemigo es alguien que no te puede ver. ¿Sí? Alguien que si tuviese la oportunidad de hacerte daño, te la hace. Las personas que no se han convertido están enemistados con Dios. Pero a lo mejor decimos, pues, ¿qué es enemistados? Pues no es mucho, ¿verdad? Te voy a leer un texto y tú me dices de quién te estoy hablando. ¿Cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿De quién está hablando la Biblia? Satanás, ¿verdad? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando? Satanás estaba en el Edén. Ah, ¿verdad? Sí. O sea, como que ya las cosas, o sea, como que a veces le queremos aplicar a un ser espiritual una palabra y entonces, ¿cómo es Satanás? ¿Cómo te imaginas que es Satanás? ¿Dónde estaba Satanás? En el cielo. ¿En qué parte del cielo? Lo más cerca a Dios. Le llaman el ángel de luz. ¿Por qué? Porque la luz que Dios irradiaba lo atravesaba. Era un ángel de luz. Imagínate, cuando Moisés estuvo en el monte 40 días, su rostro le resplandecía, que se lo tenía que cubrir. Imagínate un ángel que pudiese haber tenido N cantidad de años delante de Dios. Cuando él caminaba en el cielo, ¿cómo crees tú que brillaba? Como un ángel de luz, ¿no? Era intenso su resplandor. ¿Y qué hizo Satanás? Se rebeló contra Dios. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Convenció a un tercio de los ángeles en los cielos y entabló una lucha por el poder. Claro que no pudo vencer a Dios porque Dios es todopoderoso. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó del cielo, lo echó, ¿sí? Él es un ángel caído. ¿Cuáles son los frutos de Satanás? ¿Cuáles son sus frutos? Su maldad, su desobediencia, su rebeldía, su amargura, su mentira. ¿Sí me entiendes? Entonces Satanás, ¿quién da un peso por él y se lo lleva a su casa? Nadie. ¿Sí? O sea, Satanás es un ser espiritualmente que está reprobado delante de Dios. Y todo lo que hace, él es un enemigo nato de Dios. ¿Están de acuerdo en eso? Amén. Sí, o sea, Satanás realmente es un ser lleno de maldad. ¿Quién era Adán? Fue criatura de Dios. ¿Dónde lo puso Dios? En el Edén. ¿Sí? ¿Con quién platicaba Adán? Con Dios. ¿Qué le hizo Dios a Adán? Le hizo su compañera, su ayuda idónea, su mujer. ¿Cómo caminó Adán en el Edén? No sabemos cuántos años, pero era el amigo de Dios hasta el día en que pecó. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Este texto, cuando lo vemos en la Escritura, ¿a quién se le aplica? ¿A quién se le da? Es a un rey. Se los dejo de tarea, ¿sí? Para que lo estudien. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Adán y Satanás? No. Uno estaba en el cielo y el otro estaba en el Edén. Y los dos eran lugares donde Dios habitaba. Los dos tenían ¿qué? Comunión con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Pecó.
¿Qué fue lo que hizo Adán? Pecó, desobedeció también. ¿A quién expulsó Dios del cielo? ¿A quién expulsó Dios del Edén? Adán. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. ¿Sí me entiendes? Si tú los ves así tal cuales, no hay diferencia entre uno y otro en cuanto a su maldad. Los dos tenían comunión con Dios. ¿Tú crees que Adán no sabía de la existencia de Dios? Era su amigo, platicaba en el huerto con él. O sea, no es, a veces nos ponemos como seres humanos y decimos, es que a lo mejor no sabía de la existencia de Dios. ¿Cómo no? ¿Quién crees tú que le dio las indicaciones para trabajar en el Edén? Dios. Le dijo, vas a hacer esto. Cuando le dio a su mujer, ¿quién crees tú que se la dio? Dios. ¿Crees tú que Adán no sabía de dónde provenían todas las bendiciones que había en el Edén? Venían de Dios. ¿Sí? Y los mandamientos que tenía Adán, ¿quién crees tú que se los dio? Dios se los dio directamente a él. ¿Sí me entiendes? O sea, no le dio, no tuvo un intermediario, era el Dios de los cielos quien hablaba con Adán y le decía las cosas directamente en su cara. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Satanás? La única diferencia que hay es que Adán pudo ser redimido y Satanás no. Redimido. Sí. Esa es la diferencia entre Satanás y Adán. Para Satanás no hay redención. Para la raza humana sí la hay. Pero la naturaleza que tenemos los seres humanos, si no es cambiada, por eso Jesucristo le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y aquí Dios está a través del apóstol Pablo diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ¿de qué nos está hablando cuando hablamos de la carne? O sea, la naturaleza humana, ¿sí?, que es la carne, generalmente aquí es a lo que tiende, a hacer lo malo. La otra vez lo predicamos aquí. El libre albedrío, ¿a dónde te lleva? A hacer lo malo. No te lleva a escoger lo bueno, te lleva a hacer lo malo, ¿sí? Por eso todas las personas que hacen lo malo, ¿qué es lo primero que apelan? Al libre albedrío. Dios me dio libertad, ¿sí? Y entonces, ¿para qué utiliza la gente la libertad? Para hacer lo malo. Cuando tú quieras dejar de hacer lo malo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, tu libre albedrío se va al caño de la basura. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú decides sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios, tú ya no tienes libre albedrío. Mi voluntad es hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y entonces las cosas cambian en la vida de la persona. Entonces, si pudiéramos decir, la naturaleza humana es igual a libre albedrío. O sea, la naturaleza humana tiende a hacer lo malo, no va a tender a hacer lo bueno. Con la caída de Adán, nosotros caímos con él y sufrimos de igual manera y lamentamos la ruina de nuestra propia casa. Tú nomás abre tus ojos y ve ahí la gente que te rodea, empezando desde tu familia. ¿Cómo está tu familia? Está caída. Vive igual y está sufriendo las consecuencias del pecado como las sufrió Adán. ¿Sí? Y si después sales de tu casa y ves a tus vecinos, ¿cómo están ellos? Igual. Y después ves la colonia y ¿cómo está la colonia? Igual.
y tu ciudad y los estados del país y los países, y entonces te das cuenta y dices tú, qué mal está la raza humana. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y créeme que Dios no nos paga como debiéramos, porque cuando los enemigos se hacen enemigos, pues son enemigos, ¿no? ¿Y tú qué esperas de tu enemigo? Lo peor. Pero Dios no nos paga con el poder que Él tiene, porque nos haría pedazos. ¿Sí? Gracias a Dios que Él no es como nosotros. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, es decir, la mente no regenerada, esa alma que le damos de nuestros padres, los deseos, las pasiones, ¿es esto lo que nos aparta de Dios? Y es lo que nos hace convertirnos en enemigo de Dios. La enemistad contra Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Un hombre de repente tiene una relación de adulterio. Y cuando tú le dices, oye, pero ¿por qué le haces daño a tu familia? Dices, yo no le hago daño a nadie. A mi esposa la sigo queriendo, le sigo dando su gasto, a mis hijos los sigo manteniendo, los veo. ¿Sí? ¿Ese hombre amará a su familia o no la amará? Pero él dice que sí la ama. O sea, no la ama. ¿Por qué? Porque en ese adulterio, ¿el que está haciendo? Uno, está lastimando el corazón de su esposa. Imagínate cómo se siente una mujer cuando sabe que su marido le engaña. ¿Qué crees tú que es lo primero que viene a la mente de la mujer? No me quiere, estoy fea, ya no le sirvo. ¿Sí me entiendes? O sea, pueden venir un montón de pensamientos que la hacen sentir a la mujer muy mal, muy mal. Después vienen los pleitos y los hijos son los testigos de esos pleitos, hasta que acontece el divorcio y viene la separación. Y después el hombre se casa con la que adulteró, tiene hijos. ¿Y cómo crees tú que se sientan los hijos? Mi papá nos dejó por otros hijos, por otra mujer. ¿Sí me entiendes? Es como el impío que dice, yo no le hago daño a Dios, no soy su enemigo. No, es que no ves las consecuencias de la maldad. Enemistad contra Dios. Vamos a ver algunos puntos en esta predicación. Primero vamos a ver la veracidad de esta declaración. Vamos a ver la universalidad. ¿Qué quiere decir? En todo el mundo y en todas las épocas, esto es una realidad. Y vamos a ver las profundidades del tema para que veamos qué maldad hay en los seres humanos. O sea, porque a veces decimos el diablo es muy malo y yo malo, no tan malo como él, no. Es exactamente lo mismo. Por eso empecé con ese texto de Satanás. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para juzgarlo, ¿no? ¿Sí? Y él en sus perversiones, Dios lo juzgará y ya está juzgado y él está desechado. Pero nosotros tenemos que mirarnos como seres humanos y ver también la gran maldad que existe en nosotros. Y vamos a ver alguna o dos doctrinas con respecto a esto. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no requiere de pruebas. Pero bueno, vamos a convocar a algunos testigos. Primero, vamos a hablar de las naciones de la antigüedad. ¿Cómo es la historia de nuestro mundo? ¿Cómo eran los egipcios? ¿Cómo eran los romanos? ¿Cómo eran los babilónicos?
cómo eran todas esas naciones antiguas, los mayas, los aztecas. ¿Cómo eran? ¿Qué cosas hacían? Terribles, ¿no? Ellos arrasaban con pueblos enteros. ¿Sí me entiendes? Eran bárbaros, eran sanguinarios. Claro, los vemos atrás y decimos, pues eran incultos. Pues sí, a lo mejor sí eran incultos, pero sus hechos ahí están. Los griegos, o sea, ¿cómo eran? Eran terribles. O sea, si tú ves toda la historia de la humanidad y ves todos los imperios y todos los pueblos, ¿qué de bueno había en ellos? Por ahí, es que los mayas inventaron el cero. Y los fenicios inventaron la escritura. Haz creer eso, ¿no? Pero todos sus hechos malvados y perversos ahí están. ¿Y qué es lo único que testifican? La maldad del hombre, nada más. Sí, o sea, si tú ves todo eso, ves la maldad del hombre, hechos terribles de la humanidad, la crueldad de la raza contra sí misma. Ellos convirtieron este mundo en tierra de sangre por sus guerras y lo han inundado de sangre durante muchos siglos. Han hecho grandes asesinatos, grandes destrucciones. ¿Quién hizo esto? Seres humanos como tú y como yo. ¿Cuántos vicios han tenido los seres humanos? Innumerables. Hablemos de gente, de filósofos, hablemos de inventores, hablemos de científicos, hablemos de ellos. ¿Cuántas cosas malas hay en su vida de ellos? Cuando tú escuchas hablar, el cura Hidalgo, el padre de la patria, ¿tú crees que no era un asesino? Un vil asesino. ¿Sí me entiendes? Y cuando escuchas hablar de los Césares, de los emperadores, de los jeques de Arabia, eran asesinos. O sea, ¿qué es lo que los distingue? La maldad. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero vayámonos a las religiones, las supersticiones de los sacerdotes. O sea, cómo han sometido las almas a la superstición. Los ritos diabólicos de aquellos que toman el nombre de Dios. La Santa Inquisición, la guerra de las cruzadas, la yihad o la guerra santa. En el nombre de Dios, ¿cuántas atrocidades no han hecho? Los pederastas, los que representan a Dios, dicen ellos, ¿cuántas maldades no han hecho? Un montón de maldades, increíbles todas sus maldades. ¿Qué es lo único que demuestra? La naturaleza humana. Vete a las cárceles, los políticos, los policías que se supone que son los que nos defienden. O sea, te pueden atracar y te meten un balazo y no tienen el menor remordimiento. ¿Qué es lo único que refleja? La naturaleza humana. Todos los designios, ¿sí?, de la carne son enemistad contra Dios. Y a donde quieras que vayas vas a encontrar solamente una cosa: la maldad de las personas. Imagínate si estas personas que se supone son los piadosos, imagínatelos cómo es su impiedad de ellos. Ahí tienes a Hitler, ¿no? Pero este mundo a sí mismo no se considera tan culpable. Esgrimiría una serie de argumentos para justificar su maldad,
contrario a una persona que ha sido tocada por Dios. Y eso es lo que vemos. Los hombres más santos son los que están más libres de impurezas. Ellos son los que sienten más intensamente su depravación. El que tiene sus vestidos más blancos percibe cualquier mancha que le caiga. El que da más luz siempre será capaz de descubrir su propia oscuridad. El pueblo escogido siempre debe de velar con un espíritu de humildad y debe de acordarse de lo que fueron. O sea, una persona cuando ha sido redimida generalmente reconoce su maldad. Una persona que no ha sido tocada por Dios no la reconoce, la va a justificar siempre. El apóstol Pablo decía: el primero de los pecadores soy yo. El rey David decía: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol. O sea, una persona que ha sido tocada por Dios generalmente va a reconocer su maldad. Una persona que no ha sido tocada por Dios no la reconoce. Si tú le hablas de los romanos, tú vas a decir: sí, pero los romanos establecieron el derecho y gracias al derecho ahora tenemos esto. No, ve la maldad. ¿Sí? O sea, la maldad de la raza humana, su naturaleza. Llamamos a otro testigo la conciencia. A ver, conciencia, dinos la verdad, testifica. ¿Nunca oíste decir al corazón: quisiera que no existiera Dios? Es para cada uno, ¿eh? ¿Alguna vez, o acaso todos los hombres no han deseado alguna vez que no existiera Dios? O quizás no han deseado o no han acariciado el deseo de que todas estas realidades divinas fueran un engaño, una farsa y una impostura para decir: libre, puedo hacer lo que quiera. A lo mejor como cristiano dices: no, yo jamás. ¿Sí? Pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿no habrá cruzado alguna vez en nuestra vida de impiedad el pensamiento de que ojalá no existiera Dios para no tener que dar cuentas de las maldades que he hecho? Y quizás cuántos jóvenes y aquí presentes no desearían en su corazón de que esto fuera una farsa, para decir: puedo vivir mi vida libremente sin tener que darle cuentas a Dios. Es la conciencia la que ahorita te dice si tú has tenido ese pensamiento alguna vez. Y el hecho de que lo hayas tenido no habla más que de una sola cosa: tu naturaleza humana. ¿Quién no quisiera o quién no anhelaría en el corazón: ojalá y mi mamá, ojalá y mi papá, ojalá y mis abuelos, ojalá y mis hermanos se hayan ido al cielo? ¿Quién no lo ha anhelado en el corazón? Cuando sabemos que murieron inconversos. Hermanos, es la naturaleza humana. La naturaleza humana no quiere pagar el precio. ¿Sí me entiendes? La naturaleza humana quiere justificar de la manera que sea, porque es así la naturaleza humana. La persona convertida no ve la justicia de Dios y dice: Dios no hace excepción de personas. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿por qué nos va a perdonar a nosotros si pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Y si tuviéramos por inmunda la sangre de Cristo, la cual hemos pisado con nuestras vidas. ¿Sí me entiendes? Cuando tú tienes la mente de Cristo, como lo predicamos a final de año, tú entiendes la justicia de Dios y entonces tú te explicas y dices: no puede entrar. Aunque sea mi madre o mi padre, no pueden entrar. Aunque sean mis hijos, no pueden entrar al cielo. ¿Por qué? Porque ellos no se convirtieron a Dios. Porque su naturaleza
los llevaba siempre a hacer lo malo. Y ahorita vamos a ir entendiendo la maldad del corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Está mal traducido. La traducción correcta debería ser: dice el necio en su corazón, no acepto a Dios. ¿Sí me entiendes? Porque el necio no dice en su corazón que no hay Dios. Él sabe que hay un Dios. Más bien dice: no acepto a Dios, no necesito ningún Dios, ni quisiera que existiera alguno. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido necios en alguna etapa de nuestra vida? A ver, levante la mano el que diga que en su vida nunca ha tenido una necedad. Todos, hermano. ¿Sí me entiendes? Todos en algún momento de nuestra vida dijimos: no hay Dios. Y en esa necedad Dios tuvo misericordia y nos habló y nos mostró que sí le hay. Otra pregunta a la conciencia. Supón que un hombre deseara la muerte de otro. ¿Acaso no demostraría eso que lo odiaba? Sí. Y asimismo, el deseo de que no exista Dios demuestra que tenemos aversión a Dios. Cuando yo deseo la muerte de otro y que se pudre en la tumba, cuando deseo que fuera un ser inexistente, debo odiar a ese hombre. Cuando hemos tenido estos pensamientos de que ojalá Dios no existiera, ¿ven? Es exactamente lo mismo que deseas que una persona se pudra en la tumba o que no existiera. Eso es el odio, hermanos. O que le vaya mal, ¿no? Bueno, eso es el odio. Bueno, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es exactamente lo mismo. Otra pregunta de la conciencia: ¿acaso no has deseado alguna vez en tu corazón, puesto que hay un Dios, que Él fuera un poco menos santo, un poco menos puro, de tal manera que esas cosas que ahora son graves crímenes pudieran ser consideradas como ofensas veniales, simples pecadillos? ¿Acaso no ha dicho nunca tu corazón: quisiera que estos pecados no fueran prohibidos? Quisiera que Él fuera misericordioso para que los pasara por alto sin que requiriera una explicación. Quisiera que no fuera tan severo, tan rigurosamente justo, tan severamente estricto en la integridad. ¿Nunca has dicho eso? No. Esa es la naturaleza humana. Bueno, ese deseo de cambiar a Dios demuestra que no lo amas. ¿Sí me entiendes? Cuando tú quieres amar a una persona conforme a tus necesidades, quieres desvirtuar a Dios, ¿sí? Es que no lo amas. O sea, cuando tú te enamoras de una persona, la amas por cómo es, ¿sí? Pero si dices: bueno, sí te voy a amar, pero a ver, primero quiero que dejes de ser chismosa y quiero que dejes de ser cierto. Entonces la persona dice: pues entonces ya no soy yo, ya es un modelo que tú quieres. Entonces, de la misma manera, si tú quieres que Dios fuera diferente, tú no amas a Dios, no lo amas. Tú amas a otro Dios, pero al Dios del cielo no lo amas. Punto 2. Veamos qué tan universal es este mal. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿A quién le podemos aplicar este versículo, hermanos? A los hombres. Dame edades, hermano. ¿De qué edad a qué edad? Hermanos, aquí la Biblia no dice desde que tenemos uso de razón. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No pone edades. ¿Sí me entiendes? ¿De qué edad a qué edad?
Puede ser hasta de un recién nacido hasta la mujer más grande que tiene 107 años. Los designios de la carne. Y aquí tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque de aquí se ha hecho una falsa doctrina que se llama el pecado original. O sea, el corazón de los seres humanos, si no está convertido, ¿a qué tiende? Al mal. De un niño de 2 años, de 6 meses, ¿te hace o no te hace un berrinche? Y hermano, ¿un berrinche qué es? Es una rebeldía. ¿Sí me entiendes? Dale de comer al niño. Te escupe la comida, te da un manotazo, ¿sí? Es su naturaleza, hermano. No quiere sujetarse. ¿Sí me entiendes? No podemos decir que ese niño nació con pecado, no. Ese niño nace con la naturaleza humana, una naturaleza que tiende a el mal. ¿Sí me entiendes? Tiende al mal, hermano. Ay, estás condenando a los niños. No, solamente te estoy diciendo cuál es la condición espiritual de los niños. ¿El niño echa mentiras? Sí las echa. Sí las echa. ¿El niño se enoja? Sí se enoja. ¿El niño golpea? Sí, sí golpea. La escritura nos deja ver algunas cosas que Dios juzga generalmente a las personas que pecan con su conciencia, que saben lo que es malo y lo hacen. O sea, no quisiera yo profundizar y si el niño se muere y se va al cielo, no, eso ya le toca a Dios, hermano. Eso ya es cuestión de Dios. Ajá. Nosotros creemos que una persona ya cuando tiene el uso de la razón, la conciencia, y ya es responsable, ¿sí?, de sus actos, podemos decir que sí, Dios le va a tomar en cuenta sus pecados, ¿no? Porque también dice, y aquí en lo que leí en Romanos, dice que Dios juzga a unos, a los que tienen, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿no? Pero bueno, lo que quiero resaltar no es de los niños, lo que quiero resaltar es la naturaleza humana. ¿Qué abarca? Todas las edades y los dos sexos. No hace acepción de persona. Toda mente carnal en el mundo está enemistada con Dios. Algunos afirman que los niños aprenden a pecar por imitación. Pues el niño nunca te vio haciendo un berrinche en el suelo, nunca te vio pataleándole, y él lo hace. ¿Quién se lo enseñó? Es su naturaleza. Podría decir, no, es que los niños son inocentes, o es que los niños no son culpables, o es que los niños a esa edad, ahí está contenida su naturaleza. Dale chance a que crezca. Hace poco acaba un joven de matar muchos niños en un colegio en Estados Unidos, ¿no? Y la gente no se explica, dice, pero ¿cómo? Si era un buen muchacho. Y no se lo explica. La naturaleza humana. ¿Sí me entiendes? Es la naturaleza humana. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado en que si nuestros hijos están en un hogar cristiano, van a ser buenos cristianos? Y no es cierto. ¿Sí me entiendes? Confiamos en eso y no es cierto. Cuando crecen te das cuenta que no es así, porque no vemos eso en ellos. Dejamos pasar por alto o nos hacemos de la vista gorda cuando vemos esos destellos de la naturaleza humana en nuestros hijos, y se los vamos justificando y se los vamos justificando, ¿no? Y realmente, hermanos, son alertas, ¿no?
O sea, si nosotros lográsemos entender esa naturaleza, créeme que estaríamos muy, muy preocupados, tanto por nuestras propias vidas como por la vida de nuestros hijos y de nuestros familiares. Esta semana yo estaba viendo un correo de una hermana que no mencionó el nombre, pero ella, Dios le mostraba algo muy interesante, ¿no? Sí. Ella había confiado en que si su marido estaba bien, ella estaba bien. Sí. Y Dios le mostró que no. O sea, no puedes confiar en otros, ¿no? O sea, tú tienes que estar seguro que tú estás bien. Sí. Y debes de preocuparte por tú estar bien. Y no debes de fundar tu vida espiritual en la vida de otros. O sea, debes ser tú quien procure. Jesucristo nos dijo: esforzaos a entrar, esforzaos. O sea, no te fíes de los demás. El cocodrilo, cuando nace, ¿cómo se pone luego? Posición de ataque. Y si pasa un mosco, ¡pac!, lo prende. ¿Quién le enseñó? Pues es su naturaleza del cocodrilo, ¿no? Y es la naturaleza del león y la naturaleza de la víbora. O sea, es su naturaleza, no se la puedes cambiar. Así el ser humano, tarde o temprano, va a dar a luz la maldad. ¿Y qué se requiere para limitar esa maldad o quitarla? La unción del Espíritu Santo, el toque divino en la vida de las personas. Si no hay ese toque de Dios, las personas no pueden, por más que se esfuercen. Se van a convertir en unos excelentes religiosos, pero al final del camino van a dar a luz maldad. Ahí el hermano anda estafando al otro brother. Ahí la hermana anda hablando de la otra hermana. Ya no se hablan dos hermanos, ya se pelearon. ¿Qué es lo que te deja ver eso? La naturaleza humana. Tarde o temprano brota la maldad. Y si esto lo aplicamos a los niños, imagínate, pues lo tenemos que aplicar a toda clase de hombres. Hay hombres que han nacido en este mundo dotados de espíritus superiores, que caminan por todos lados como gigantes, envueltos en un manto de luz y gloria. Hombres que se destacan como colosos, poderosos, inteligentes, sabios, estadistas, filósofos, poetas, intelectuales, gente que descubre premios Nobel, ¿sí me entiendes? Y después los escuchas decir: Dios no existe, ¿sí me entiendes? A esa conclusión llegan con toda su sabiduría, ¿no? Y tú dices: no, pues este hombre está enemistado con Dios. Los hombres más inteligentes no creen en Dios. O sea, los que tienen generalmente el IQ más alto no creen en Dios. Sí, no creen en Dios. Les preguntan y, bueno, es que sí creo en algo superior, pero no en Dios, ¿no? Espérame, ¿crees o no crees? Sí. Bueno, ellos no quieren creer porque saben que le van a tener que dar cuentas a ese Dios de su vida de pecado. Sí, porque cuando están en el laboratorio son muy buenos, pero cuando están en sus maldades son muy buenos también. Van a dar cuentas. Los científicos, los presidentes, los políticos, o sea, se creen tan superiores que ya dejaron a Dios a un lado y ya dudan de la existencia de Dios. Pero también esto se lo aplicamos a cualquier ser humano, desde el que está en la ranchería trabajando la tierra, su mujer, como al profesionista, como al que tú quieras. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los jóvenes que no están convertidos tienen enemistad contra Dios. Es la universalidad, o sea, se le aplica a todos, no hay acepción de personas. Es más, puedes traer a la casa de oración a un hombre o mujer, lo puedes exponer constantemente a la predicación más clara. Él va a escuchar las doctrinas de la gracia en toda su pureza, la predicación acompañada de santa unción,
Pero si esa santa unción no descansa en él, todo es en vano. Puede ser que asista con regularidad, pero igual que la puerta, ¿sí? Seguirá siendo igual. Va a tener una religión externa y su mente carnal está enemistada con Dios. Se aplica para los que estamos aquí sentados y parados. ¿Sí? Podemos estar aquí, pero si tú no te has convertido a Dios, tienes una mente carnal que está enemistada con Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿eh? Pero por ahí dirá alguno, bueno, puede ser verdad que a veces nos oponemos a Dios, pero no siempre. Pero yo te digo, lo que hoy es verdad, mañana no es falso. Mañana va a seguir siendo verdad. Y si tú estás enemistado con Dios, lo estás hoy y mañana y pasado, y lo estuviste ayer. El lobo podrá estar dormido, pero sigue siendo un lobo. ¿Sí me entiendes? El lobo puede estar ahí dormido y tú dices, mira qué bonito el lobo. No más que despierte y es una fiera. Así tú puedes estar aquí sentado y no estar convertido. No más que despiertes y te vas a dar cuenta de la maldad que hay en tu corazón. Vas a hacer cosas terribles. ¿Sí me entiendes? No vas a escapar de tu naturaleza. ¿Podrá el etíope mudar, cambiar de colorcito de su piel? No, no puede. Tú puedes estar aquí apaciguado con la religión, amortiguado por los hermanos, pero va a llegar un momento en que vas a dar el salto como la liebre, ¿no? Sí. Si no te conviertes. Y si te dices tú, ay, qué malo el muchacho ese que mató a tantos niños, tú no sabes de lo que tú eres capaz de hacer. No lo sabes. ¿Cuántas personas que estuvieron en el púlpito de ministros adulteraron, se divorciaron, robaron, mintieron, destruyeron vidas? Entonces, es la naturaleza humana. Entonces, pues no te conviene tener esa naturaleza. Te conviene convertirte a Dios. ¿Qué parte de nosotros afectó con la caída? Todo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, no hay nada limpio. Todo es podrida llaga. Desde la coronilla hasta los pies. No creas que hay algo bueno en una persona que no se ha convertido. Y te digo, ahí puede estar. La mamá y el papá estaban muy confiados en su hijo. Y el hijo comprando armas, ¿sí? Preparándose para masacrar niños. Imagínate, niños. Qué maldad, ¿no? A ver, ¿por qué no se metió ahí donde están los pandilleros y masacró a los pandilleros? No, la vida no le importaba, sino que él quería demostrar la maldad que había en él. Se mete ahí y mata y va a decir, es un héroe. No, fue a matar niños. ¿Qué diferencia entre él y la mujer que aborta? Lo mismo. O el hombre que está de acuerdo en el aborto de su pareja. Es lo mismo. Maldad. ¿Qué cosas se han degenerado en nosotros? La memoria. ¿Acaso no es verdad que la memoria participa de la caída? ¿No es cierto que nosotros podemos recordar mejor las cosas malas que las que tienen olor a piedad? Cuando escuchamos una canción, no andamos ahí tarareando los Tigres del Norte y no nos acordamos de las alabanzas. ¿Cómo nadie se acuerda de los versículos bíblicos
Pero pregúntale de las novelas o pregúntale de las películas, de eso sí nos acordamos. O sea, la memoria, te das cuenta qué tipo de memoria, ¿no? Mala. ¿Qué otra cosa? La imaginación. O sea, ¿cómo nos imaginamos y nos deleitamos cuando encontramos esa situación o esa condición para que nuestra imaginación vuele? ¿Y cómo nunca no echamos a andar la imaginación? Oh, voy a ir a predicar y voy a hacer esto y voy a poner esto y voy a hacer esto para Dios. Nunca vuela tu imaginación por ese lado, pero sí vuela para, no, voy a irme de vacaciones y voy a hacer esto y voy a... ¿Sí me entiendes? Nuestra imaginación. O sea, esos son algunas muestras de lo que es una naturaleza caída, una naturaleza humana. El juicio. O sea, cómo a veces nuestro juicio toma decisiones equivocadas. O sea, ¿por qué generalmente nunca nos inclinamos al bien? ¿O por qué generalmente nunca hacemos juicios para beneficiar a otro o al reino? No, hermano, es que me equivoqué. Pues sí, siempre te equivocas a tu conveniencia, ¿no? No a la conveniencia de Dios. Siempre tomas equivocaciones incorrectas. Y veamos ahora el tercer punto, que es lo enorme de esta culpa. Porque aquí ya vimos la naturaleza humana, ¿no? Pero vamos a ver la raíz. El hombre es culpable de todas estas cosas. Si su corazón está contra Dios, debemos decirle que es su pecado. Y si no debe arrepentirse, debemos mostrarle que es el pecado la causa de esta incapacidad para hacerlo. Cuando una persona no se puede arrepentir, es por su pecado, que generalmente no va a querer dejar su pecado. Todo esto es un crimen, hermano. Tener esto en nosotros, tener estos pensamientos de que ojalá Dios no existiera, o que ojalá Dios fuera un poquito menos severo, o que ojalá Dios perdonara a los pecadores y los metiera al cielo, aunque haya echado al infierno al diablo y a sus ángeles, ¿sí? Aunque haya ahorita millones de almas que están sufriendo en el infierno, nosotros quisiéramos que Dios hiciera una excepción con nosotros o con nuestros familiares, ¿no? ¿Sí? Tener esos pensamientos, ¿sí? Eso nos habla de una maldad en el corazón, y es un pecado, y esto se va a manifestar en dos formas: la relación en la que estamos con Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué es Dios para nosotros? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él sostiene este universo. Todas las maravillas que podemos encontrar aquí son creación de Dios. Los paisajes, las flores, la naturaleza, las leyes, todo lo ha hecho Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La relación que tiene con nosotros es la de hacedor y creador, y ese hecho reclama ser nuestro rey. Él es nuestro legislador, Él es el autor de la ley. Y luego, para que nuestro crimen sea peor y más grave, Él gobierna la providencia. Pues Él es el que nos guarda día a día. Él suple nuestras necesidades. Él mantiene el aire que respira nuestra nariz. Él ordena la sangre que mantenga su curso a lo largo de nuestras venas. Él nos mantiene con vida y nos previene de la muerte. Él está delante de nosotros como nuestro creador, nuestro rey, nuestro sostén, nuestro benefactor. ¿Y no es acaso un crimen? ¿No es alta traición? ¿No es un pecado horrible que nosotros estemos enemistados con Él? O sea, cuando Él te da todo y todavía que tú estés enemistado con Él. Pero es más grave cuando pensamos en lo que Dios es. Dios es el Dios de amor. Él es amable con sus criaturas. Él te mira con amor
de benevolencia, pues este mismo día su sol ha brillado sobre ti. Has tenido alimento y vestido, y has llegado a este lugar con salud y vigor. ¿Por qué odias a Dios si Él te ama? ¿Cuántas misericordias han recibido de sus manos a lo largo de su vida? No nacieron con un cuerpo deforme, han tenido una medida tolerable de salud, te has recuperado muchas veces de la enfermedad. Cuando estabas al borde de la muerte, su brazo ha detenido tu alma del último paso de la destrucción. ¿Odias a Dios por todo eso? ¿Le odias porque salvó tu vida? ¿Lo odias por su misericordia? Contempla toda su bondad que ha desplegado delante de ti. Él podía haberte enviado al infierno hace años, pero hoy estás aquí. ¿Odias a Dios por haberte conservado? ¿Por qué razón estás enemistado con Él? ¿No sabes que Él envió a su Hijo y lo colgó en el madero y permitió que muriera por los pecadores, el justo por los injustos? ¿Odias a Dios por esto? ¿Esta es la causa de tu enemistad? ¿Estás tan alejado que agradeces con enemistad el amor? Y cuando te ha rodeado de favores, cuando te ha ceñido de bendiciones, cuando te ha colmado de misericordia, ¿por eso le odias? Él te podrá decir lo mismo que dijo Jesús a los judíos: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ella me apedreáis? ¿Por qué odias a Dios? No, no lo odio. No, sí lo odias, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sí le odias. Si algún benefactor terrenal te hubiese alimentado, ¿le odiarías? Si te hubiese vestido, ¿le ultrajarías en su cara? Si te hubiese dado talentos, ¿volverías esos poderes en su contra? ¿Forjarías el hierro de una daga y la clavarías en su pecho a tu mejor amigo? ¿Odias a tu madre que te crió? ¿Maldices a tu padre que veló por ti? No, ¿verdad? ¿Por qué sí podemos sentir gratitud por nuestros parientes terrenales y no por Dios, que ha sido más fiel que nuestro padre y que nuestra madre? Tú te enfermas y tu papá y tu mamá no saben qué hacer, pero Dios sí sabe. Es un crimen diabólico, hermanos. Es lo mismo que el diablo. ¿Ya te das cuenta por qué somos muy parecidos a él? No hay diferencia, hermanos. Pero ¿cuántos de ustedes el día de hoy no entraron por aquí sintiéndose más justos que el mismo diablo? ¿Y cuántos de ustedes no ven a los demás como no tan malos como el mismo diablo? Odiar a quien todo es amable, aborrecer al que muestra misericordia constante, desdeñar al que bendice eternamente, escarnecer al bueno, el lleno de gracia, pero sobre todo odiar a Dios que envió a su Hijo para que muriera por ti. Eso solamente es diabólico, satánico. Por eso, cuando la Escritura dice la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, ¿qué nos está diciendo? Esta es una verdad que es universal y que es de las peores maldades que pueda tener el ser humano: odiar a quien te ama. Y aquí ya llegamos a la conclusión. Hay dos doctrinas que tendremos que nosotros tener en cuenta. ¿Está la mente puesta en la carne enemistada con Dios? Entonces la salvación no puede ser
por méritos. Ese es un punto. La salvación no puede ser por lo que nosotros hagamos, tiene que ser por gracia. Una persona que se quiere salvar por obras, ¿tú crees que lo va a poder lograr? No. ¿Por qué? Porque nunca va a poder ser perfecto conforme a la ley. Porque su confianza no está puesto en Cristo. ¿En quién está puesta su confianza? En Él, en sus obras. ¿Sí me entiendes? Una persona así nunca se va a poder salvar. ¿Qué necesita esa persona? Poner su confianza en Dios y tener un corazón agradecido con Dios. Se tiene que reconciliar con Dios. ¿Qué méritos podríamos tener? ¿Cómo podemos merecer algo del ser que odiamos? La Biblia entera nos dice de principio a fin que la salvación no es por obras, sino por los actos de la gracia. Martín Lutero declaraba que él predicaba constantemente la justificación por la fe, únicamente porque decía, la gente tiende a olvidarlo. Y muchas veces cuando decimos, a ver, hermano, te voy a ministrar, luego lo empiezas, no, le tengo que decir cosas que estoy haciendo al hermano, hermano, estoy haciendo esto. No, espérame, tú eres salvo no por lo que hagas, sino por lo que Cristo hizo contigo. Por eso eres salvo, hermano. Si tú tienes tu confianza puesto en tus obras, estás bien perdido. O sea, tú eres salvo por fe, porque Cristo murió por ti en la cruz. Entonces nuestra salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y una persona que no pueda considerar a Cristo como su Salvador y confía en sus obras, está enemistado con Dios. No es por obras. Dice que Martín Lutero dice, la gente tiende a olvidarlo de tal forma que me vi obligado casi a golpear sus cabezas con mi Biblia para que se grabaran el mensaje en sus corazones. Y es verdad que constantemente olvidamos que la salvación es solo por gracia. Y siempre estamos intentando introducir una pequeña partícula de nuestra propia virtud. Queremos cooperar con algo. No, hermanos, tu salvación es por gracia. Claro que esa salvación, ¿qué va a producir en ti? Obras de fe. Los frutos son los frutos del Espíritu, no son tus propios frutos. Otra doctrina que extraemos de esto es la necesidad de un cambio completo de nuestra naturaleza. Cuán necesario es que nosotros seamos cambiados. Algunos piensan que si claman, Señor, ten misericordia de mí, cuando están agonizando, irán al cielo directamente. Imaginémonos que un hombre vivió su vida como quiso, toda su vida, ¿sí? Y en el último momento le dio miedo y dijo, no, pues me voy a arrepentir. Nunca se acordó en Gálatas 6:7, ¿no? Que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra eso va a cosechar. Y de repente el hombre en un asunto se arrepiente, le pide perdón a Dios y se muere. Imagínatelo llegando al cielo, llegando a las puertas, y de repente escucha un soneto de alabanza celestial. ¿A quién le están cantando? A tu enemigo. ¿Sí me entiendes? Al que odiaste toda tu vida, al que menospreciaste toda tu vida, a quien ignoraste toda tu vida. Y el hombre así como, ¿sí? Sigue caminando y de repente ve un trono y en él está sentado uno que es glorioso, pero que es su enemigo. Camina por las calles de oro, pero esas calles pertenecen a su enemigo. Ve huestes de ángeles, pero esas huestes son los siervos de su enemigo. Se encuentra en la casa de un enemigo, pues él está enemistado con Dios. No puede unirse a los cantos, pues desconoce la melodía. Se quedaría parado ahí inmóvil hasta que Cristo
lo sorprendiera y le dijera con voz potente: ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te invitó al banquete de bodas? Átalo y échalo fuera. Los invitados a las bodas. ¿Sí me entiendes? ¿Ese hombre se merecería estar en el cielo? No. Yo creo que ese hombre iría, como dijo una vez Whitfield, diría: permíteme ir al infierno, porque no soporto estar aquí. O sea, cuando tú vas a tu casa, a la casa de tu enemigo, ¿cómo te sientes? Incomodísimo. Es más, no deberías ir a la casa de tu enemigo porque te va a ir mal. ¿Sí me entiendes? O sea, ya el que vaya y se mete a la cueva del lobo es porque es muy bruto, hermanos. Sí, hermanos, o sea, el que se va y se mete ahí sabiendo que ahí está una persona que lo va a destruir es porque es muy bruto. ¿Sí? No puedes confiar en tu enemigo, jamás. Entonces, pero bueno, supongamos que vas, te va a ir muy mal, muy mal. ¿Cómo pudieran los enemigos de Dios sentarse con Él en el banquete de bodas del Cordero? ¿Cómo pudieras tú estar en la mesa con Él si no eres digno de Él? Si toda tu vida lo menospreciaste, si lo ignoraste. Un enemigo puede posiblemente convertirse en amigo, pero no la enemistad. Hay enemigos que luego se convierten en amigos, pero cuando hay una enemistad, no. Hay enemistades que vienen de familias, se odian, se odian, se odian, difícilmente se pueden reconciliar. Y aquí la única manera es que Dios meta su mano. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ya logramos entender ahora sí lo que es la naturaleza humana. O sea, no es cualquier cosa, hermanos. Es una cosa terrible. En el reino no puede haber medios convertidos, ni medios cristianos, ni medios hermanos. O eres o no eres. ¿Es sabio estar en oposición contra Dios? ¿Es prudente despreciar las riquezas de su gracia? Si alguien dice que sí, pues qué locura, hermanos. Él es el único que puede establecer la paz por medio de su sangre con el pecador. Y aunque aquí hayas venido como enemigo, es posible que tú te puedas ir de aquí como el amigo de Jesús. Lo que nos hace diferentes al diablo y sus ángeles es que nosotros sí tenemos oportunidad de redención. Cristo vino a morir por el pecador. Y si hoy la palabra y el Espíritu te ha convencido de pecado, así como Moisés un día levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado delante de ti para que lo veas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve tus ojos a aquel que dio a su Hijo para morir por ti. El único que puede cambiar la naturaleza es Dios. Y la única manera es a través del sacrificio de Cristo. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios contigo? ¿Cuántas cosas? Como para que tú le trates mal, como para que tú menosprecies a Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Él por ti? Él murió por ti. Y si tú confiesas tus culpas delante de Él, si tú te arrepientes,
Él te perdona. Sabiendo esto, es increíble que todas las personas aborrezcan a Dios, que no le amen.